Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Quiero darle la bienvenida a este nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy con una invitada muy especial, nuestra hermana y profeta Sandy Mercado, directamente desde Honduras, desde la capital Tegucigalpa. Hoy queremos compartir sobre un libro que mi hermana Sandy ha escrito, porque ella es escritora, aparte de ser profeta, y es un libro que ha marcado la vida de muchas mujeres de nuestra iglesia, de muchas personas en España, en Honduras y en muchas partes del mundo. Y también sé que ella nos va a contar sobre su testimonio, sobre cómo escribió el libro, y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Pero antes de continuar con este video, quisiera que le dieras like, que te suscribieras y que le dieras clic a la campanita de manera que cada vez que subamos un testimonio, un podcast, YouTube te lo haga saber. Bueno, comenzamos, hermana Sandy. Cuéntanos. Para los que no saben, nuestra hermana Sandy tiene un libro que se llama Predestinada. Hermana Sandy, ¿de dónde sale esa inspiración de ese libro Predestinada? Cuéntanos. Bueno, un saludo a todos los seguidores del canal. El libro Predestinada es un poco parte de testimonio de mi vida, como también un paseo, podemos decir, de la Biblia con las mujeres que Dios Ok. usó en su tiempo, ¿no? Haciendo saber a la mujer que nosotros, como mujeres, somos igual que esas mujeres que la Biblia habla, no somos diferentes. Entonces, predestinada, pues el nombre, porque sé que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya me había predestinado para Amén. este tiempo. Y ahí nace el nombre del libro Predestinada. Nace de una palabra profética que me fue dada hace muchos años, cuando alguien me profetizó que yo iba a escribir un libro, y cuando lo tuve en mi mano, pues fue mi bebé. Amén. Amén. Otra pregunta, hermana Sandy. ¿A qué tipo de personas está dedicado este libro? ¿Es solamente para mujeres? ¿Es para hombres? ¿Es para jóvenes también? Háblanos un poco de eso. Pues el libro, al llamarse Predestinada y al ser un paseo más, como podemos decir, por las mujeres de la Biblia, pues va más orientado a la mujer, pero he tenido testimonios de hombres que lo han leído, que me han dicho que han sido edificados. O sea, que el libro puede ser, que lo pueda leer un hombre y va a ser edificado por la palabra. Amén. Porque en Amén. sí el libro está basado en la palabra. Amén. Entonces, jóvenes, mujeres que aún no se han casado, que están solteras, yo les aconsejo, lean el libro, porque así van a tener consejo para su matrimonio, para guardarse para el Señor. Y es una herramienta que les va a servir para que crezcan en su ministerio, para que crezcan como mujeres. Amén. Otra pregunta. ¿Qué fue lo que la motivó o en qué se inspiró usted para escribir ese libro? Pues yo creo que más como en mi testimonio, porque empecé pensando de qué voy a escribir. Primero, me gusta mucho escribir. Soy de las que me expreso mejor escribiendo que hablando. Y yo iba en metro, en donde fuera viajando, y siempre estaba pensando cosas y escribiéndolas. Ok. Entonces, fue una revelación realmente de un sueño que tuve, donde el Señor me dio el nombre del libro Predestinada, y fue ahí cuando supe que tenía que ser orientado a las mujeres, porque siempre he visto en mi caminar en Cristo, he visto cómo las mujeres llegan a una iglesia y se sientan y no crecen ministerialmente. Sí. Incluso muchas esposas de pastor no están ejerciendo el don o el ministerio que tienen, Wow. Eso porque es fuerte, pastora. Es fuerte. pastoras, pastoras que dentro de la iglesia no ejercen un liderazgo Wow. y están sentadas simplemente siendo la esposa del pastor. Así es. Wow, y es fuerte eso porque que solamente el pastor esté como que llevando la carga de la iglesia, de estar pendiente de las ovejas, de los hermanos, de los líderes. Y es fuerte que este libro esté enfocado a mujeres como en ese ejemplo que estás dando, porque así como a cada persona Dios le hizo su ayuda idónea, también en este caso a la pareja, a un pastor, de que necesita a su pastora que lo ayude en todos los quehaceres que
que hay en el ministerio. Hermana Sandy, ¿y usted cuál de los capítulos que escribió en este libro, cuál fue el que usted disfrutó más al momento de escribir? ¿Cuál fue el con el que usted se sintió identificada? Ahora lo acabas de mencionar antes con lo de las esposas del pastor y es el de ayuda idónea. Okay. Hay un capítulo que se llama ayuda idónea. Y ese capítulo está también orientado en proverbios, en el elogio a la mujer virtuosa, porque muchas veces nosotros leemos ese elogio a la mujer virtuosa y nos sentimos un poco opacadas y decimos, yo jamás podría llegar a ser esa mujer virtuosa, que todo esté en la casa nítido, pero no se trata de eso. El ser ayuda idónea es que tú vas a estar al lado de tu esposo, sea en las buenas, sea en las malas, y tal vez sea en la posición en la que me encuentro ahora mismo también sirviendo en la iglesia como líderes del equipo de matrimonios, que hablar del matrimonio, habiéndome casado muy joven, porque me casé muy joven a los 18 años, y tengo ya 25 años de matrimonio, entonces todo lo que he vivido como matrimonio, como esposa, eso fue algo fundamental para que yo escribiera el libro y que pudiera escribir un capítulo de qué es ser una ayuda idónea. Qué bendición, qué bendición. Verdaderamente podemos decir que Dios ha sido bueno en su vida, hermana Sandy, pero aquí todos los miembros del canal, todos los suscriptores, queremos conocer un poco más de la hermana Sandy, como por ejemplo, ¿en qué año más o menos usted fue llamada al ministerio? ¿En qué año usted aceptó al Señor? ¿Cómo ha sido su transcurrir en el Señor? Pues mira, yo desde que me acuerdo, desde que era niña, siempre eh, estaba llamada como a la iglesia, ¿sabes? A lo de Dios. Tenía una vecina y ella era la que iba a la iglesia, mi madre no iba a la iglesia y yo iba con ella a la escuela dominical. Después llegó mi tiempo de adolescencia, me aparté del Señor por un tiempo y luego volví a la iglesia. Y siempre si yo volví a la iglesia, en muy poco tiempo yo estaba ejerciendo liderazgo. Okay. Y siempre estaba anhelando algo nuevo de Dios. La palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido, nos había predestinado. Hay un libro escrito de nosotros ya, de lo que nosotros somos, de lo que vamos a hacer. Y yo creo que yo siempre estuve alineada a eso, siempre iba buscando esa parte que yo sabía que necesitaba, que me hacía falta. Yo fui a la iglesia, yo comencé a congregarme en una iglesia y crecí ahí. Luego me casé, a mi esposo lo conocí en la iglesia, nos casamos, tuve a mi hijo, ya como madre era un poco como no servir, pero siempre me congregaba. Pero en el año, creo que fue en el 2005, por ahí, en el 2005, yo realmente tuve como ese clic que te hace un clic y dices, ya, es tiempo de centrarte y de decir en qué. Y un día recuerdo que estaba congregándome en la iglesia que siempre había ido, pero sentía que había algo que no me estaba llenando, que no había algo más que yo necesitaba. Y comencé a orar por las madrugadas, me levantaba a orar. Y un día me levanté por la madrugada y le dije al Señor, Señor, yo hoy voy a ir a la iglesia con mi hermana, porque mi hermana se congregaba en otra iglesia. Y le dije, yo voy a ir hoy a la iglesia con mi hermana y yo voy a ir a esa iglesia porque mi hermana me contaba el mover profético que había en ese lugar. Okay. Entonces eso me llamaba, eso, y digo yo, vale, voy a ir con mi hermana. Yo le dije, hoy voy a ir a la iglesia con vos. Y mi hermana, ¿qué? ¿De verdad? Sí. Ah, vale. Fui a la iglesia con ella. En la madrugada yo le había dicho al Señor, yo voy a ir a ese lugar por una respuesta tuya. Dios. Porque yo necesito saber qué tengo que hacer, porque ya necesito alinearme a lo que tú tienes para mí. Y yo fui a la iglesia y en medio de la alabanza me llama el profeta
y me dice el Señor que tú has venido a este lugar por una respuesta. Wow. Yo quiero decirte que aquí yo te he llamado hoy y te llamo como profeta. Ese día el Señor me dijo eso y para mí marcó una diferencia. Wow, marcó un antes y un después. Un antes y un después totalmente. Entro al equipo de intercesión, comienza mi proceso de aprendizaje, de estar conocer lo que es la guerra espiritual, conocer un poco todo esto que ahora está tan normal, pero que hace unos años no era tan normal. Claro. Y empecé a buscar del Señor ahí. Y en el proceso de intercesión, en el equipo de intercesión, yo fui aprendiendo tantas cosas y por eso ahí fue cuando yo me alineé y dije, vale, este es el llamado, este es el momento de avanzar. Ok, y ahora surge una pregunta. Cuando, después de que ya usted reconoció el llamado que Dios le había hecho y el propósito por el cual Dios la creó, se llega un momento en el cual tú tienes que dejar algunas cosas para caminar en ese propósito y en ese ministerio por el cual usted ha sido llamada. La pregunta es, ¿qué le ha tocado dejar atrás para seguir adelante camino al supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo? ¿Qué le ha tocado dejar atrás? Bueno, yo creo que más que todo nosotros tenemos que soltar cosas de nuestro pasado, quizás resentimientos o cosas de estas, que son cosas interiores que nosotros debemos soltar. Pero en sí yo puedo decirte que quizás lo que me hizo mucha falta en su tiempo, porque ahora no es el caso, pero en ese momento fue el apoyo de mi esposo. Porque yo estaba ahí, yo estaba con mi mente clara de lo que Dios quería para mi vida, pero no era el caso de él. Él estaba que se congregaba cuando podía, si no podía no lo hacía. Bueno, incluso cuando el Señor a mí me hace el llamado, cuando el Señor a mí me dice para qué me ha llamado y tal, mi esposo estaba en Estados Unidos. Wow. Yo estaba en Honduras con mis dos hijos, que era Kevin y Allison. Cuando el Señor me hace ese llamado, claro, yo no tengo por decir un poco el atraso de él, porque él no estaba, él estaba en Estados Unidos. Pero ahí comienza un proceso para que yo diga, vale, ahora él tiene que estar aquí. No podemos estar como matrimonio, él en un lado y yo en otro, ¿verdad? Y comienzo a orar por eso, a ponerme en ese punto. El Señor lo vuelve a traer a Honduras, él vuelve a Honduras y estamos juntos de nuevo, pero comienza la lucha en esto de, vale, pero vas a pasar tanto en la iglesia o vas a hacer esto. Entonces, a veces hay que renunciar a momentos que tal vez tú puedes pasarlo con tu familia, pero tienes una reunión. Sí. Y entonces tienes que saber qué va a pesar más. Sí, ser como buen administrador en que sabes que no es que vas a descuidar a tu familia, sino estar pendiente de tu familia, ¿verdad? Porque como sabemos, mujer sabia edifica su casa, pero también invertir el tiempo en el reino. Así es, correcto. Estar como siendo la ayuda idónea para tu esposo, aunque él no esté alineado, porque es otra cosa. Hay mujeres que piensan, yo estoy en la iglesia y él no. Entonces yo soy la que llevo la carga de mi casa, porque él no está en la iglesia. Y no es así. Él sigue siendo la cabeza. Así es. Él sigue siendo la cabeza. Y es fuerte porque, hablando de ese caso, hermana Sandy, hay muchas mujeres, sé que hay muchas mujeres que van a estar viendo este video que están yendo a la iglesia, están sirviendo al Señor, pero sus esposos no son cristianos. ¿Qué consejo le daría usted a esas mujeres? Que no desistan de orar por ellos. Amén. Y que tampoco usen la iglesia como un pretexto para no cumplir con sus labores de esposa. Así es. Porque lo que usted mencionaba antes, la mujer sabia edifica su casa. Así es. Y el primer ministerio que nosotros tenemos, y que lo tenemos que tener claro, es nuestra familia. Así es. Es nuestra casa. Sabe que yo estoy segura, y si usted le preguntara a mi esposo,
Mi esposo ahora ejerce un cargo de liderazgo en la iglesia por el testimonio que yo di. Ok. Porque yo nunca fui, no, que yo soy cristiana, yo voy a la iglesia y primero es la iglesia y después vos. No, primero mi casa, primero Dios, pero luego mi casa, luego la iglesia. Amén. O sea que en otras palabras, hay que dar testimonio para poder, usted le dio testimonio a su esposo para poder ganárselo primero para el Señor y segundo para que en su tiempo empezara a ejercer el liderazgo que ahora está ejerciendo en la iglesia. Así es. Wow, Es con el testimonio. Yo siempre digo, tu testimonio va a hablar más que tus palabras. así es, Incluso dice la palabra que si tú vas a la iglesia y tienes un marido y él no va a la iglesia, si él consiente en vivir contigo, no lo dejes, así es, porque a través de ti ese hombre va a ser santificado. así es. Sí, y ahorita hablándolo aquí, muchos suscriptores podrán estar diciendo, no, pero es que se ve muy bonito como ustedes lo están hablando, pero en la práctica es totalmente diferente porque pasan a veces varias cosas que están en la iglesia y Dios le entrega una palabra a una mujer y resulta y pasa que esa mujer cuando llega a casa encuentra todo lo contrario a la palabra que recibió. Y vienen cuchillos para allá, cuchillos para acá, sartenes para allá, la tabla donde nos pican los aliños para allá y para acá. Entonces, muchas veces hay algunas mujeres que se sienten como que, wow, Dios me dijo esto, pero estoy viendo todo totalmente diferente en casa. ¿Qué le diría usted a esa mujer, hermana Sandra? De que se ha ganado a su esposo, que está ejerciendo un liderazgo. ¿Qué le diría a ustedes a esas mujeres que, aparte de la oración, qué tienen que hacer en ese caso cuando estén pasando por ese tipo de circunstancias? Ser sabia, hermano. Mira, este, las mujeres tenemos, alguna gente dice que es un sexto sentido. Yo pienso que es el Espíritu Santo. Amén. Y si tú eres sabia, este, el Señor dará la salida a las cosas. Si tu esposo dice 3 palabras, tú di una, ¿sabes? Porque Amén. una discusión tienen que haber dos. Así es. En Así una es. discusión tienen que haber dos. Si tu esposo tal vez te recibe con, pero es que no me, ni siquiera la cena está hecha y mira la hora que es. Dile, mi amor, en 5 minutos la tienes y hazle lo que a él más le gusta. Exacto, y aquí entra algo, ¿no? Que lo he escuchado muchas veces, que hay esposos que no son cristianos y las mujeres que sí están sirviendo, pero a veces aman tanto al Señor, ¿verdad? Que quieren hacer cosas de demás y caen en la cuestión de que ponen a la iglesia en un segundo plano. Primero debe estar Dios, segundo su casa y tercero la iglesia. Pero ponen la iglesia de segundo y su casa de tercero. Y van a la iglesia, van a los aniversarios, van a los servicios y el esposo cuando llega a casa cansado de trabajar lo que quiere es, en su gran mayoría, tener por lo menos la comida lista, que es solamente meter en el micro, calentar y comer. Y las mujeres no lo hacen por X o por Y razón y llega el esposo cansado de trabajar. Si la esposa no trabaja, se tiende a molestar con toda la razón del mundo. Entonces, ese tipo de mujeres que estén haciendo ese tipo de cosas tienen que ser sabias. Antes de irse a la iglesia, déjele la comidita preparada al esposo, ¿sí o no, Así hermana es, Sandra? así es. Y si no, usted llega un poquito antes y le hace la comidita para que se la coma caliente. Hay muchas maneras de solucionar ese tipo de cosas, pero como vemos en Proverbios 31, que la mujer sabia edifica su casa, la palabra dice que ella es la primera que se levanta en la mañana y es la última que se acuesta, da ración a su familia, da ración a sus criados, entonces tenemos que ser bien diligentes con el tiempo, con las 24 horas que tenemos nosotros en el día, hermana Sandra. Así es, así Otra es. pregunta que quería hacerle es, ¿qué ¿cuál ha sido el proceso más fuerte que usted le ha tocado que vivir dentro del Señor, después de que está en el camino del Señor? Mira, no sé si, bueno, lo voy a contar porque ya lo contamos en la iglesia, porque es un testimonio que ya lo contamos en la iglesia, pero yo creo que el proceso más duro que yo he tenido que pasar ha sido perdonar infidelidad. Wow, Eso ha sido de las cosas que yo creo
que marcaron igual un antes y un después, y por las que tengo toda la autoridad para decirle a las mujeres, sí se puede perdonar, Amén. Dios sí restaura, Dios sí cambia los corazones. Amén. Así es. Y es fuerte, pero a la vez de bendición, porque a veces nosotros pensamos, wow, qué proceso tan fuerte que me está tocando vivir, pero hemos aprendido y hemos entendido de que Dios a veces le permite a uno vivir cosas muy fuertes, pero es para uno enseñar a otras personas que están pasando por la misma situación y que uno tiene la base y tiene la moral y tiene el testimonio para poder decirle a esa persona, mira, sí se puede. Porque ahorita estamos en un tiempo en el que la persona que inclusive están dentro de la iglesia y hay una infidelidad, que no es que estamos a favor de eso, no, nada que ver, pero hay una infidelidad y la persona se agarra de un versículo que dice que se pueden divorciar Ujú. y que es salvo por causa de fornicación y hasta meten adulterio allí, pero bueno, ya eso es tema de otro capítulo que vamos a estar haciendo aquí en este canal, pero tienen que ser sabias, mujeres, tienen que ser sabias porque la mujer sabia edifica su casa. Y también la palabra dice, edifica casa para mí, que yo edificaré tu casa, pero tenemos que edificarla diligentemente. Así es. También hay que tomar en cuenta que nosotros, tanto usted como yo, hemos dejado nuestro país. Así es. Estamos aquí en España ahora como extranjeros en este lugar, pero sabemos que con un propósito Dios nos trajo a esta Amén. nación. Así es. Y no ha sido fácil, no es fácil dejar nuestra familia, dejar todo en nuestro país para venir a un país con una cultura diferente y que empecemos de nuevo, Así es. pero sabiendo que con el propósito de Dios, de que esta nación, Dios está trayendo gente con autoridad profética, con bendición para poder levantar esta nación, Amén. porque hay propósito de Dios para España. Amén. Así es. Yo lo creo, yo lo creo. Hermana Sandy, tú ahorita estaba hablando sobre el mover profético. Y yo tengo una pregunta muy personal y bueno, me imagino que los que están viendo también la tendrán. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales se está diciendo que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, pero usted es profeta y yo sé que usted es profeta, pero ¿qué usted no tiene que decir sobre el ministerio profético en este tiempo? Porque he visto mucho en las redes sociales, dice unas personas que eso fue hasta Juan el Bautista, otra persona que no es de Dios, otra persona también dice que los apóstoles solamente fueron hasta los apóstoles que escogió Jesús. ¿Qué no tiene que decir usted acerca del ministerio de profeta, el ministerio profético en este tiempo? Pero si no existen en este tiempo profetas, tampoco existen pastores. Porque en Efesios, cuando el Señor está hablando que los constituyó, ahí están los 5 ministerios. Amén. Está el ministerio del pastor, el del evangelista. Entonces, si no existen profetas, tampoco existen pastores y evangelistas. Wow. Vamos a cortar ese versículo de la palabra. Así es, así es, así es. Bueno, pues todos ustedes que tenían esa pregunta también, al igual que yo, ahí está respondido. La hermana Sandy está diciendo que en el libro de Efesios Dios constituyó los 5 ministerios: pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, o sea, ahí están los 5 ministerios. Entonces podemos ver que el ministerio profético también está en el Nuevo Testamento. Bueno, hermana Sandy, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. A todas las personas que estén interesados en el libro de la hermana Sandy, Predestinada, yo se lo voy a dejar por aquí el enlace en la descripción para que puedan adquirirlo. Está disponible en Amazon. Es un libro que yo personalmente le regalé a mi esposa y ella me comentó que ha bendecido mucho su vida. Y pues nada, de verdad que ha sido una gran bendición poder compartir aquí este podcast con la hermana Sandy sobre su testimonio, sobre su experiencia, en cómo Dios le habló para poder escribir el libro. Y pues nada, hermana Sandy, ¿qué mensaje le daría a usted a todas esas mujeres que han pasado por lo que usted pasó? Ya para finalizar.
Pues yo quiero decirles que todas hemos sido llamadas con propósito, con ministerio, todas tenemos el potencial. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de Amén. poder, de amor y de dominio propio. Vence el temor que te está estancando, vence ese miedo y levántate, porque hay Déboras que están ahí en unas iglesias sentadas sin hacer nada, cuando Dios te está Así es. llamando a que te levantes, porque este es el tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesús pronto vendrá por su iglesia y necesitamos que los 5 ministerios estén activados en este tiempo, porque es el último mover del Espíritu Santo en este tiempo. Yo quiero decirte que Dios tiene planes para tu vida. No te detengas, levántate y sigue adelante porque has sido predestinada. Así es. Amén, hermana Sandy, muchísimas gracias. Que Dios siga bendiciendo su vida, su familia, su ministerio. Y declaramos que lo mejor de Dios está por venir para su vida. Amén. Así que, amados suscriptores, de verdad, muchas gracias. Sería de gran bendición que le dieras like a este video, que te suscribieras y que le dieras link a la campanita. Muchas gracias y bendiciones y nos vemos en el próximo video.